Esto es En Contexto. Pensini con todo. Una y 51 minutos y tenemos ya en línea a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Y bueno, muy en contexto que vamos a dar hoy para poner el contexto a la gente, valga la redundancia, sobre esta decisión que se está esperando ahora a partir de las 2 de la tarde, la decisión que va a tomar Stephen Mivance. Y lo importante de esto es que pueden recortar las tasas un cuarto, medio punto o no hacer nada. Pero vamos a ver, depende de lo que hagan, qué tan presionados han estado e influenciados por las decisiones de Donald Trump, que les dice que tienen que bajar las tasas y que ayuden a la economía. Entonces tenemos Luis Vicente no lo perdimos en línea, bueno, sí, estamos haciendo contacto otra vez. Es interesante esto porque vamos a ver la influencia que tiene la administración de Trump, que ha tenido mucha presión, ha querido que renuncie el mismo presidente de la Fed que él mismo escogió en el periodo donde fue presidente anterior. Y bueno, en este lo que ha encontrado es como una pared. Recuérdense que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, es un organismo independiente, te pasa presidencias, pues sea republicana, sea demócrata, ellos toman sus decisiones independientemente. Bueno, mientras hacemos contacto, ahí ya creo que lo tenemos. Luis Vicente, ¿cómo estás? ¿Te tenemos en línea? Sí, se cayó la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, estaba hablando, como el programa se llama En Contexto, que demos contexto a la decisión de la FED, por favor, y nos ilustre. Gracias. Bueno, mira, en efecto, esa es una expectativa importante. Las tasas de interés en los Estados Unidos no han bajado en los últimos tiempos, se mantienen en un rango entre 4,25 y 4,50%, pero sí hay algunas señales de enfriamiento económico. El mercado laboral muestra algunas señales de debilitamiento, y aunque hay sí un crecimiento económico, es un crecimiento económico que los americanos y los analistas siguen mostrando con riesgo, con una inflación que ha bajado con respecto a unos picos muy altos. Sigue siendo de todas maneras por encima del objetivo que ha planteado el gobierno americano, con lo cual en efecto sí es probable, o por lo menos se espera, que la decisión de la Fed vaya un poco a un intento de reanimación de la economía y por lo tanto a una reducción de esas tasas, ¿no? O sea, el consenso parece amplio de que la tasa reducirá unos 25 puntos básicos, un 0,25% de la expectativa, digamos, más importante de contracción, que, claro, hablar de estos números en Venezuela parece como que no es nada, ¿no? Tú hablas de 0,25% y te da risa, porque las tasas de interés en Venezuela son impresionantemente altas. Pero para un mercado como el americano, ese 25 puntos básicos podría ser una reducción muy importante. Además, se espera que hayan recortes adicionales también en octubre y en diciembre, aunque no hay certeza sobre la magnitud de ese proceso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero una pregunta, porque algunos analistas dicen que si bajan 0,25 puntos bases es una buena noticia, pero 0,50 sería negativo porque dirían, bueno, está muy presionado por Trump, lo están complaciendo y entonces están forzando a que la economía como que estaría peor de lo esperado, pero uno nunca sabe cómo reaccionan los mercados, ¿no? Sí, digamos que siempre va a haber críticas y posiciones encontradas sobre ese proceso. Por supuesto que la expectativa más de consenso es alrededor del 0,25, 0,50, que podría ser una demanda importante del gobierno, luce como muy, en efecto, elevada, sobre todo para una Fed que ha sido bastante conservadora y que no ha reducido las tasas durante mucho tiempo, porque también esa reducción de tasas, en efecto, tiene otro tipo de impactos en la economía. Yo creo que en la práctica sí es probable que la Fed reaccione a la presión del gobierno, del ejecutivo de Trump, y reduzca, pero es poco probable que le dé todo lo que está pidiendo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es interesante ver los mercados en este momento que están buscando dirección. Fíjate, viendo la página de CNN, ellos tienen un indicador si los inversionistas están codiciosos con greed o están pesimistas. Está a nivel 57 el día de hoy. Mientras tanto, vemos que el Dow Jones, que miden 30 acciones, que son más conservadoras, está a 251 puntos arriba, mientras que el S&P 500 baja levemente 7, el NASA, que es de las tecnológicas, baja 99 a 22.234. Esto nos da una idea de que hay incertidumbre en la elección que van a hacer los inversionistas, invertir o no, ¿no? Totalmente, ¿no? A ver, siempre ha sido así. La reacción de la Fed en términos de la tasa de interés depende mucho de cómo salgan en efecto los datos económicos. Si los datos económicos salen más fuertes de lo anticipado y la inflación no cede o con un empleo robusto, la Fed puede retrasar más esos recortes. Es verdad que sí hay una gran presión por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre la Fed para que reduzca esas tasas, porque quieren mostrar mejores resultados, pero en realidad eso va a depender mucho de cómo se estén presentando los signos. Si tú ves signos de debilidad real más marcado, recesión parcial, desempleo creciente, esos recortes podrían ser en efecto importantes e incluso más agresivos, acercarse a la posición americana, pero no es, o sea, aun cuando en efecto hay cierta debilidad, los indicadores no son tan negativos como para imaginarse un recorte como el que está esperando el Ejecutivo americano. Y por otro lado, sí te queda ese sabor en el que es muy raro, porque vamos a estar claros, en los Estados Unidos ha sido muy importante tradicionalmente y en todos los países desarrollados, es muy importante la independencia del Banco Central. Ese es uno de los elementos que más se protege. Es decir, el Banco Central, en este caso la Fed en los Estados Unidos, debe ser una institución completamente independiente para que pueda realmente tener un impacto importante en la estabilización de la economía. Cuando los bancos centrales responden a la presión del Ejecutivo, las decisiones podrían estar sesgadas más por el tema político. Y bueno, claro que digamos que el político siempre va a querer menos tasas para poder presentar mejores resultados aparentes o por lo menos a corto plazo en términos de la actividad económica. Pero el problema es que en el mediano y largo plazo, si tú haces eso sin que realmente sea indispensable, tú tienes otros costos significativos. Entonces, aquí vamos a ver un poco cuál es el nivel de independencia institucional que va a defender la Fed frente a una presión que sí ha sido mucho más fuerte del gobierno de Trump que otros gobiernos en el pasado. Tengo que ir a una pausa y regresamos contigo. Vamos a ver también. Ya empezaría la reunión del FOMC a la hora que entremos nuevamente y lo otro, ver qué va a pasar con los precios del crudo, cómo afectan eso, la gasolina, la inflación en Estados Unidos, porque todo es un conjunto. Así que gracias, hablamos ahorita. Vale, con mucho gusto. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, ya regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Negocios, inversión, cifras y datos. En contexto. Pensini con todo. Dos y 15 minutos y seguimos aquí, Pensini con todo, en Éxitos, y tenemos en línea a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, continuando la entrevista. Luis Vicente, acaba de aparecer los resultados de la Fed de los Estados Unidos, donde recortaron 1/4 de punto las tasas, dando pie para que en la próxima reunión de octubre 29 y de diciembre 10 bajen las tasas otro 0,25 y otro más esperado, entre 3,75 y 3,50. Es la primera vez que recortan las tasas desde diciembre, a pesar de las presiones que han tenido por parte de Trump. Y lo otro es que, bueno, que vemos que el mercado se disparó, por lo menos el Dow Jones 400 puntos. Estamos viendo cuáles son las acciones que más están reaccionando. Comentarios, por favor. Y bueno, mira, Pedro, pasó lo que acabábamos de hablar. En realidad está pasando lo que el mercado estaba esperando que ocurriera, una contracción, una reducción de tasa de 25, bueno, de 0,25%, 1/4 punto, que de alguna manera la expectativa. En principio, lo que sí es interesante es que ya anuncian, que también habíamos hablado de eso, que probablemente va a continuar una estrategia de reducción para octubre y noviembre,
si no se presentan mejoras significativas en la actividad económica y sobre todo en el tema de empleo, ¿no? Por cierto, teníamos mucho tiempo que no veíamos una Fed que pasaba tanto tiempo sin movilizar la tasa. La última vez había sido a finales del 2024 y normalmente pues siempre como política se establecen estrategias mucho más digamos, más frecuentes. El motivo principal por el cual se argumenta la reducción de la tasa porque el mercado laboral se muestra débil, ha bajado, y lo que sí parece importante es que la tasa de inflación de los Estados Unidos está por encima del objetivo de la Fed, está puesta por encima. Ellos han planteado un objetivo de 2% y en realidad la inflación viene por encima anualizada. Eso, por supuesto, también le genera cierta preocupación. Otra vez, hablar de las tasas americanas, pues no es, por supuesto, comparable con las tasas de interés de otras partes, especialmente la venezolana. Son tasas de 2%, que puede ser un poquito más alto. Estamos hablando de 2.20, 2.30, es decir, son porcentajes pequeños, pero son importantísimos en el caso de la economía americana. Con respecto al tema petrolero, en particular, fíjate que si lo miramos año, o sea, si tú lo comparas contra el mismo periodo del año pasado, en realidad los precios de la gasolina están por debajo de lo que estaban hace un año y por debajo en casi 5%. Si lo miramos en cambio con respecto al mes anterior, o sea, agosto contra julio, ahí en cambio sí ves un incremento en el precio de la gasolina, casi 1.9%, 2% de incremento, lo que muestra una tendencia que podría ser, digamos, llamativa, importante, que obviamente el gobierno americano y la Fed tienen que enfocar, porque ese tema sí les puede generar en el futuro algunas complicaciones. Sin embargo, si tú revisas las proyecciones de las principales empresas internacionales que proyectan mercado petrolero, paradójicamente las proyecciones hacia el final de año son proyecciones más bien a la baja, no al alza, lo cual siempre es un poco raro, porque uno podría esperar que con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, todo el tema de Israel con la mayoría de los países productores petroleros de su zona y las últimas acciones contra Qatar, uno podría esperar que el precio del petróleo se disparara por problemas de abastecimiento. Sin embargo, parece que el mercado no reaccionó de manera significativa, no hubo incrementos importantes debido a esa acción, lo que nos indica que el mercado piensa que van a hacer cosas muy puntuales y que el precio va a regresar rápidamente a niveles normales. Bueno, Luis Vicente, gracias por tu intervención. Volvemos a hablar pronto y, bueno, muchos éxitos como siempre. Gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Vamos a escuchar a The Pau con Heart and Soul. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.